El 5 de abril, la Sala Río Selmo de Ponferrada se poblaba de forma multitudinaria para participar en un homenaje organizado por el Consejo Comarcal a los ediles represaliados después del levantamiento militar de 1936 que terminó con el Gobierno de la República. 16 familias víctimas de estos hechos han sido contactadas por el grupo de historiadores, autores de un estudio que cifran en 145 los ediles represaliados en los 43 ayuntamientos con los que contaba el Bierzo en la época. Algunos de sus familiares se llevaron este testimonio que recuerda la violencia ejercida sobre unas personas a las que no debemos ni silenciar ni olvidar. En tiempo de guerra, toda aquella situación de supuesta rebelión contra lo dictaminado por el bando de guerra quedará bajo jurisdicción militar, es decir, serían tribunales militares y no civiles los encargados de enjuiciar y condenar según qué cuestiones. Y a partir de ese momento da comienzo lo que se conocerá como justicia al revés. Este concepto partía de la premisa de la supuesta legalidad del golpe de Estado, ante el cual las organizaciones obreras se habían levantado en armas, por lo que serían acusadas de rebelión militar. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Efectivamente, las primeras víctimas de la represión de militares y afectos fueron las autoridades locales y gobernadores civiles, que se mantuvieron dentro de la legalidad republicana, así como algunos diputados a Cortes, alcaldes y concejales del Frente Popular, presidentes y directivos de asociaciones de obreros y sindicatos, intelectuales y profesionales liberales. Estamos hablando, por tanto, de un claro plan para establecer el miedo y la paralización social con la ejecución de personas representativas dentro de la sociedad. Alejandro Rodríguez, premio Antonio Estevez que otorga el Instituto de Estudios Bercianos, lidera el grupo que reivindica el papel de la historia en el conocimiento de este pasado traumático. Hoy aquí se encuentran familiares de algunas de esas personas, nietos, bisnietos, y han tenido que pasar 2 o 3 generaciones para que gracias a este y a otros trabajos semejantes, las familias vean reconocida la memoria de esas personas señaladas y perseguidas por sus ideas. Un capítulo pendiente de nuestra historia más reciente y que solamente de este modo se podrá cerrar con dignidad, porque no podemos olvidar que uno de los fines de la labor histórica es la de descubrir y analizar el pasado, abordando críticamente, en libertad y sin ningún temor, los acontecimientos que nos presenta, porque solamente así podremos construir la convivencia. Acompañan a Alejandro Rodríguez en este extraordinario ejercicio de memoria Manuel García, Jorge Álvarez y Laura Martínez. No lo han tenido fácil, primero porque no todos allanaron el camino para llegar a la información. Fue realizar una petición formal a los diferentes ayuntamientos a través de una petición en el registro. La respuesta a estas peticiones fue realmente baja. Solo 10 ayuntamientos nos contestaron, nos dieron una respuesta formal a esta petición. Digamos, los ayuntamientos que han seguido un procedimiento tipo, ¿no? Nosotros presentamos una solicitud para acceder a una información, ellos nos autorizan, vamos, fotografiamos y nos vamos, han sido muy pocos. Nos hemos topado con el caso contrario de gente que se cree que realmente la documentación es suya, y no quiero personalizar con ningún caso, pero también el caso contrario, el caso de que te abren todas las puertas, todas las facilidades y que tienes un trato, podríamos decir que exquisito con esos ayuntamientos. Y después por el estado de muchos de los archivos municipales que tuvieron que consultar. Es lamentable el estado en el que se encuentra. Los lugares en los que se ubican los diferentes documentos de los ayuntamientos son bastante sorprendentes, son unos habitáculos que parecen cualquier cosa menos un archivo. La verdad que es una pena, pero eso no depende de las administraciones locales, o no debería depender de las administraciones locales. Debería haber una implicación total por parte de las administraciones estatales. Podemos confirmar hasta el momento
1.110 nombres de personas que formaron parte de alguna corporación municipal de los ayuntamientos del Bierzo entre abril de 1931 y julio de 1936. De esos 1.110 nombres tenemos constancia de que al menos 145 fueron represaliados. 5 de ellos muertos por lo que podríamos llamar el bando gubernamental. De estos 5, una persona sería asesinada durante la defensa del golpe de Estado en Friera, 2 serían secuestrados y asesinados en Asturias y otros 2 morirían a manos de los grupos de huidos y guerrilleros ya en los años 40. Por otra parte, los otros 140 fueron represaliados como consecuencia directa del triunfo del golpe de Estado por el bando sublevado. Y dentro de ellos encontramos todo tipo de fórmulas represivas: desaparecidos, fusilados con causa, condenados a penas de cárcel, huidos, exiliados. Las cifras concretas, teniendo en cuenta que algunas de estas personas pasaron por varias de estas fórmulas, serían las siguientes: 55 desaparecidos, 22 fusilados, 43 condenados a cualquier tipo de pena, 32 huidos, 1 muerto en el frente, 2 exiliados y 9 sancionados económicamente. En torno al 20% de los concejales, de los ediles, pero también de la sociedad fueron represaliados. Por tanto, es una cifra que se va repitiendo, o que observamos que se va repitiendo. Pero todo este proceso de investigación y de documentación con referencia a la represión franquista está todavía muy verde, aunque pensemos que no, nos queda muchísimo por conocer y muchísimo por poder investigar para llegar a una conclusión general de qué supuso todo ese proceso. La cifra de alcaldes es muy elevada en comparación, digamos, con el resto de corporaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que el alcalde es una sola persona, ¿no? Y fueron muchos los alcaldes represaliados. De hecho, los he citado a todos, digamos, me he querido acordar especialmente porque fueron más bien el primer edil de cada uno de esos ayuntamientos. Jorge Álvarez ha corrido con la responsabilidad de intentar contactar con las familias de todas estas personas. Hasta el día de hoy hemos dado con 16 familias de estos 145 ediles represaliados a partir del golpe de Estado militar de corte fascista del 18 de julio de 1936. También hemos decidido incluir 2 excepciones que no entran dentro de esta descripción, pero que lo consideramos unos casos muy representativos que no podemos obviar en este tipo de contexto. Como una de esas figuras es la de Francisco Puente Falagán, quien fuera el primer alcalde republicano y socialista de Ponferrada, y bueno, cuyas calles precisamente siguen ignorándolo a pesar de 40 años de democracia y de sucesivos gobiernos socialistas en esta ciudad. También otra de las figuras que hemos incluido es Ceferino López Salgado, que fue alcalde de Carucedo y no fue alcalde durante la Segunda República, sí fue en los años inmediatamente anteriores, durante la dictadura de Primo de Rivera, y también es un caso muy paradigmático de esta violencia política. Algunos directamente han colgado el teléfono, otros, bueno, podemos ver casos de riñas familiares, indecisiones, que la gente, bueno, un día llama, dice, bueno, me apetece, otro día siguiente dice, bueno, mejor no. Entonces, cuando esto da cuenta de cómo estos miedos continúan y estos problemas continúan hoy en día como una consecuencia de la misma guerra, y continúa hoy en día muy vivo esto. Pero es que ese fue el verdadero triunfo de la dictadura y del franquismo. Cuando se comete un asesinato extrajudicial o cuando se comete un fusilamiento, un procedimiento exprés contra el alcalde de determinado pueblo, de determinada ciudad, precisamente lo que se busca es el miedo y es el silencio, es paralizar a la sociedad, que esa sociedad no actúe contra un gobierno establecido primero ilegalmente por medio de un golpe de Estado. Con estas cosas ayudamos a que estas tensiones se puedan aliviar de alguna manera y esos miedos se puedan liberar de alguna manera, y con ello poder, pues creemos que las víctimas y las familias lo necesitan y la sociedad también. Hay familiares con los que hemos tenido una facilidad y más allá de la facilidad, tenemos amistad desde hace tiempo y desde hace años con algunos de las personas que formaban, o de los familiares de esas corporaciones o de esos ediles de las corporaciones municipales, y hay otros que, como decía Jorge, que directamente nos han colgado el teléfono. Ahí es donde podemos palpar todavía ese miedo y ese silencio impuesto por la violencia. Es ahí. Y eso es lo que
de verdad queremos romper y queríamos romper. Mientras algunos pujan por afianzar la tierra quemada de las batallitas del abuelo, haciendo tabla rasa de la democracia republicana y una dictadura, carbonizando los matices, otros, como Alejandro y su equipo, caminan sobre las brasas de tanta palabra gruesa, desenvolvando las actas de la intrahistoria reprimida con nombres y apellidos, de archivo en archivo como zahoríes triangulando las cunetas del Reino de España, esa monstruosa constelación telúrica donde parece que habita el olvido. Contra esa mala inercia se alza este trabajo de investigación zahorí en tiempos del Big Data, una tesela documental del pasado del Bierzo, homenaje a la municipalidad republicana y democrática prebélica de la comarca del Bierzo. Ediles y concejales represaliados que a partir de ahora dormirán el sueño de los justos, quizás algo menos solos, al menos reconocidos. Nunca es tarde si la democracia es buena. Decía Mestre que algunos muertos giran como persuasivas ideas alrededor de lo que se cree un vínculo con la felicidad. Quizás, tal vez así estos. Se encontraron en la arena